Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les pido que por favor abran sus Biblias en Colosenses. Vamos a comenzar a estudiar la carta de Pablo a los Colosenses, como dijimos, como ya avisamos en la semana. Espero hayan leído la carta y, bueno, también la continúen leyendo a medida que avanzamos semana tras semana, estudiando juntos esta preciosa carta de los Colosenses. Vamos a leer a modo de introducción verso 1 y 2 y solamente eso vamos a ver hoy. Dice la palabra de Dios ahí en capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Una vez me dijeron que los creyentes tenemos que tener mente de reino. ¿Y qué es lo que significa o qué fue lo que me quisieron decir? Bueno, básicamente lo que la Biblia dice, que pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a la iglesia del Señor, la cual se extiende no solo a lo largo y a lo ancho de Buenos Aires, de Argentina, sino a lo largo y a lo ancho del mundo. Es el reino al cual nosotros pertenecemos, aunque no estamos en otros lugares del mundo, pero es el mismo reino el que avanza. Y de alguna manera es el reino de nuestro Padre, de Dios, es el reino que Cristo ganó con su sangre. Entonces nosotros debemos estar contentos, ¿sí? Porque tenemos una iglesia local y amamos nuestra iglesia en Hurlingham y es una prioridad. De hecho, nos hicimos miembros de la iglesia de Hurlingham y estamos comprometidos con la iglesia que el Señor nos dio en Hurlingham y nos gozamos por las cosas lindas que pasan en Hurlingham. Pero no nos encasillamos y no todo termina ahí, aunque es una prioridad nuestra iglesia. No todo termina ahí, sino que el reino de Dios no termina en Hurlingham, hay mucho más. Y nos gozamos y queremos y oramos como nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino. Y nos gozamos cuando el reino de Dios viene y avanza. Oramos y deseamos y nos involucramos en el avance del reino de Dios. Si bien no es el énfasis de esta carta el avance del reino de Dios, pero me gustaría que de entrada también quería empezar de esta manera porque quería que también veamos este aspecto de mente de reino en la vida de Pablo. Pablo escribe esta carta a los colosenses y es una iglesia que Pablo no conocía. Es una iglesia que Pablo no fundó, sin embargo Pablo se goza de que una iglesia que él no conoce ha sido fundada y que personas son salvadas y que personas son santificadas. Eso es tener mente de reino. Dice ahí en el capítulo 1, en el verso 5, o fíjense en el verso 3, Pablo dice, gracias, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, desde que se enteró, obviamente, él no los conocía, desde que se enteró, de que supo de ellos, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado, ese Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo se goza en que el Evangelio llegó, avanza en el mundo, está llevando fruto y ha llegado a ellos. Y Pablo se goza, y Pablo se goza. Pablo escribe esta carta desde la prisión, él está preso. Cuando nosotros terminamos de leer el libro de los Hechos, allí en el capítulo 28 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo está preso. Pablo termina preso en Roma, en una casa alquilada, con ciertas libertades, puede recibir visitas, puede predicar el Evangelio y bueno, puede escribir cartas. Escribe esta carta a los Colosenses, escribe a los Filipenses, escribe a Efesios y escribe la carta de Filemón, esas cartas. No solo, y también podemos decir que escribe desde la prisión, porque también esta misma carta, Colosenses, Pablo hace mención a que él está preso, por ejemplo, ahí en capítulo 4 en el verso 3 dice orando al mismo tiempo,
también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, dice Pablo. En el verso 10, Aristarco, mi compañero de prisión. En el verso 18, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas. Pablo está preso cuando escribe esta carta y está preso en esa casa alquilada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegó a escribir esta carta Pablo si no conocía o si no había estado con los colosenses? Bueno, Pablo no fundó la iglesia, sino que la fundó un hombre llamado Epafras. Recién leímos del verso 3 al verso 5, al verso 6, perdón, y observen el verso 7, dice, tal como lo aprendisteis, está hablando del Evangelio, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es un fiel servidor de Cristo de parte nuestra. O sea, el Evangelio llegó a los colosenses por medio de este hombre, ¿sí?, que predicó el Evangelio y se salvaron almas y allí se fundó una iglesia. Este Epafras probablemente fue salvado bajo el ministerio de Pablo, ese ministerio que Pablo hizo durante 3 años allí en Éfesos. Hoy al comienzo leímos Hechos 19 justamente para que podamos recordar ese ministerio de Pablo en Éfeso. Probablemente Epafras se vino a Éfeso y fue convertido bajo el ministerio de Pablo. Colosa está a unos 160 kilómetros de Éfeso y probablemente después que fue salvado, ¿no?, y que fue instruido, no solo salvo, sino discipulado por Pablo. Si ustedes prestaron atención en Hechos capítulo 19, en el verso 10, se nos dice que Pablo se reunía todos los días con un grupo de discípulos y les enseñaba las escrituras. Y eso lo hizo por 2 años, imagínense, con intensidad, por varias horas, bajo los pies del apóstol Pablo. Este hombre probablemente fue salvado y fue discipulado por este hombre, luego vuelve 160 kilómetros a Éfeso y comienza una iglesia y funda una iglesia en la ciudad de los Colosenses, o en la ciudad de Colosas. Podemos ver entonces la gran comisión acá, ¿no? Que se cumple la gran comisión, el apóstol Pablo predicando el Evangelio en Éfeso, pasándole la posta a Epafras, Epafras volviendo, yendo a Colosas, predicando el Evangelio en Colosas. Podemos ver la influencia de Pablo con las Escrituras en la vida de Epafras, podemos ver la influencia con las Escrituras de Epafras hacia otros discípulos, pasándole la posta, comenzando una iglesia seguramente, formando líderes, estableciendo líderes. Podemos ver lo que Pablo le dice a Timoteo en esa carta personal, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has aprendido de mí, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga, Pablo lo hizo con Timoteo, Pablo vemos que lo hizo con Epafras, vemos que Timoteo también lo hace y vemos que Epafras también lo hace, y de eso se trata la obra de Dios. Si eso se trata la obra de Dios, de crecer, de adquirir conocimiento y de pasar la posta a otro y de pasar el conocimiento que tenemos a otros. Una vez que, bueno, Epafras comienza una iglesia en Colosas, y ¿qué hace Epafras? Va a ver a Pablo a Roma, unos 1500 o más de 1500 kilómetros se hace Epafras de Colosas hasta Roma para visitar a Pablo. Seguramente tenía más de un motivo para ir a verlo, seguramente que sí, pero seguramente él se enteró de que su amigo, de que su mentor estaba preso, y cuando alguien estaba preso bajo el imperio romano no facilitaba, no proveía para los presos, sino que subsistían con las ayudas que le daban a quienes lo visitaban, y era y era imprescindible que los visiten y que tengan personas que estén con ellos para poder vivir, siendo un preso en el Imperio Romano. Y este hombre se hace más de 1500 kilómetros y va a ver al apóstol Pablo, que está en prisión. Y seguramente ahí podemos imaginarnos el encuentro de Epafras con Pablo, ese abrazo de amigos, y luego el apóstol comienza a escuchar buenas noticias de este hombre. Comenzó una iglesia, predicó el Evangelio, comenzó una iglesia,
Los hermanos están progresando en el Evangelio, como vimos, que Pablo agradece acá en los primeros versículos, pero también, sin dudas, otro de los motivos por el cual Epafras hizo tantos kilómetros fue para hablarles o contarle y recibir instrucción del apóstol Pablo, porque había falsos maestros que estaban amenazando la iglesia que él había comenzado. Falsos maestros que de manera sutil estaban negando la deidad de Cristo, estaban menospreciando la obra de Cristo, poniendo en un segundo lugar la obra de Cristo. Y Pablo se goza al recibir las noticias, como dijimos, no los conoce a estos hermanos, pero se goza, son hermanos en Cristo, una iglesia comenzó. Me hace acordar a Lucas capítulo 15, cuando el Señor da esas tres parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, en Lucas 15, cuando habla de la moneda perdida y la señora que barre toda la casa y cuando encuentra la moneda llama a su vecina y se alegran. Luego el Señor dice, así hay gozo en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, dando a entender que parece que la Trinidad salta y goza de alegría cuando un pecador se arrepiente. Imagínense cuando pecadores son salvados, cuando una iglesia es fundada en el cielo, seguramente hay fiesta y el corazón de Pablo está en sintonía con el cielo y así debe estar nuestro corazón en sintonía con el cielo. Eso es tener mente de reino, por eso quería empezar de esa manera. Debemos gozarnos cuando el Evangelio avanza. Debemos gozarnos cuando las personas que se salvan y se involucran y llegan a ser parte de la iglesia de Burlingame, pero también debemos gozarnos cuando personas son salvadas y están en otras iglesias y se comienzan otras iglesias. Piense en si su padre fuera un empresario, por ejemplo, ¿no? Y comienza a abrir locales, vamos a decir, locales de ropa. Seguramente usted se gozaría con el avance, ¿no? De que le va bien a su padre y de que van abriendo locales, más y más locales. Usted se pondría contento porque está avanzando la empresa de su padre. Bueno, acá no estamos hablando de un local de ropas, acá estamos hablando del reino de Dios que avanza, el reino de Dios de nuestro Padre alrededor del mundo. Debemos gozarnos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener esa mente de gozarnos, porque el reino de Dios avanza, no solo en Hurlingham, sino más allá de la iglesia de Hurlingham. Y Pablo no solo se goza por ellos, no solo ora por ellos como vemos, sino que les escribe una carta cuyo tema de la carta es la preeminencia de Cristo. ¿Sí? La preeminencia de Cristo justamente es la persona de Cristo que está siendo atacada y Pablo escribe una carta cuyo tema principal, podemos decir, es la preeminencia de Cristo. Cuando comenzamos a leer la carta y vayamos avanzando a lo largo de esta serie, vamos a ver que Pablo exalta la deidad de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, es decir, es Dios, no es Dios el Padre, pero es Dios el Hijo, es tan Dios como el Padre, exalta la deidad de Cristo. Eh, en Cristo fuimos reconciliados, va a decir Pablo en capítulo 1, verso 20 a 22, fuimos escogidos en Cristo recibimos el perdón, Cristo es la cabeza de la iglesia, va a decir ahí en capítulo 1, en el verso 18. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, va a decir Pablo ahí en el capítulo 2, en el verso 3. Todo lo que necesitamos, el- lo que necesita una persona para ser salva y para ser santa, todo está en Cristo están toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría. Ahí en el verso, capítulo 1, en el verso 18, otra vez, Pablo va a decir que Cristo es preeminente. Y luego en capítulo 2, verso 9 y 10, Pablo va a decir que nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros, los creyentes, estamos completos en Cristo, que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, porque es Dios, y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, estamos completos en Cristo y tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Interesante que cuando el Evangelio está en juego, o cuando una doctrina cardinal está en juego, Pablo intercede. Pablo intercede. Acá estaba en juego la doctrina de la cristología, ¿sí? Y Pablo intercede y Pablo manda esta carta. Interesante que
es la segunda persona de la Trinidad que es atacada. Generalmente las sextas atacan, si bien atacan la Biblia, atacan al Dios Trino, pero hay un énfasis en un ataque a la segunda persona de la Trinidad, porque justamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ser salvo si no es por medio de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, y Jesucristo es atacado por la secta, menospreciándolo, diciendo que Cristo no es Dios y cosas por el estilo, para que Cristo no sea considerado como lo que realmente es, un poco lo que estaban diciendo los herejes, los falsos maestros. Estaba siendo atacada la cristología, y como dijimos, Pablo escribe esta carta preciosa cuyo tema principal es la preeminencia de Cristo. Sin dudas podemos decir también que detrás de las herejías que estaban amenazando a esta iglesia, la iglesia de los colosenses, estaba Satanás, sin duda, ¿no? Satanás tiene sus siervos activos. Ahí estaban, como estaban alrededor del mundo. Están los siervos del Señor, están los siervos del enemigo. Ahí estaban los siervos de Satanás haciendo su trabajo. Podemos sin ninguna duda decir eso. Pero me gustaría que pensemos en las palabras del Señor Jesús, así en Mateo capítulo 16, en el verso 18, cuando Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y acá está la iglesia del Señor, están los herejes persiguiendo y tratando de menospreciar la cristología, y podemos entender, ¿no? Y aún ver al soberano sentado en su trono y utilizando la maldad, y utilizando a estos herejes para de alguna manera mover a Epafras a que se haga 1500 kilómetros o más de 1500 kilómetros para que se encuentre con Pablo, y para que Pablo pueda escribir una carta que los bendiga a ellos, pero una carta que también nos bendice a nosotros, a la iglesia del Señor a lo largo de los años, y una carta que hoy tenemos nosotros para poder estudiar. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que iba a edificar su iglesia y lo hace con su palabra, y aunque los herejes estaban persiguiendo y tratando de menospreciar y menoscabar la cristología, acá tenemos una carta preciosa para nosotros. Para nosotros Dios es soberano. Bien, veamos entonces la introducción, capítulo 1, verso 1 y 2. Ya lo leímos. Vemos que Pablo comienza la carta como era común, ¿no? O tenemos que decir eso. Así era la manera de empezar las cartas en aquel tiempo. O sea, culturalmente se comenzaba de esa manera, no es una manera exclusiva de las cartas de Pablo del Nuevo Testamento. Era común comenzar en aquel tiempo con el autor, diferente a como lo hacemos nosotros. Se comenzaba con el autor, los destinatarios y luego un saludo expresando deseos y luego el cuerpo de la carta y bueno, y la despedida al final. Nosotros tenemos, como para dar así a modo de ejemplo, así en Daniel capítulo 4 en el verso 1, Daniel escribe lo que eh, nos dice lo que escribe Nabucodonosor, y dice lo siguiente en Daniel capítulo 4 en el verso 1. Nabucodonosor, rey, ahí está el autor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, ahí están los destinatarios, que abunde vuestra paz, ahí está el saludo y el deseo y los buenos deseos. Era una forma de escribir de aquel tiempo. Entonces, Pablo no empieza la carta de esta manera porque era algo exclusivo del Nuevo Testamento, sino que así se comenzaban. Pero obviamente sí tiene diferente a las otras cartas el contenido, que es inspirado por Dios. Toda la escritura, toda la escritura que tenemos acá en los 66 libros, de tapa a tapa, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la diferencia. La gran diferencia es inspirada por Dios con las otras cartas. Aún estos dos versículos que introducen ha sido inspirado por Dios, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y no solo eso, sino que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Eso quiere decir que estos dos versículos tienen que ser útiles para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, nos tienen que edificar. Bien, el autor humano es Pablo, podemos decir, el autor divino es el Espíritu Santo, ¿sí? Así que no solo veamos a Pablo, sino que podemos ver al Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo a escribir esta carta, una carta que dijimos que
que tiene como propósito, como objetivo principal, entre otros, exaltar la persona de Cristo. Es interesante porque Jesús dijo, cuando estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos allá en Juan, capítulo 16, versos 13 y 14, hablando de la venida del Espíritu Santo, luego que Él se vaya, luego después de que Él muera, resucite y Jesús se vaya al cielo, dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, dijo, Él me glorificará, dando a entender que el ministerio del Espíritu Santo va a ser glorificar a Jesús. Y acá tenemos al Espíritu Santo guiando a Pablo a escribir una carta que exalte y que glorifique a Jesús. Cristo es central. El Espíritu Santo, podemos decir, realiza un ministerio silencioso y un ministerio que apunta a la segunda persona de la Trinidad. Es importante entender esto también. Aunque no es un énfasis acá, es importante entenderlo también. Porque a veces también se puede menospreciar la obra de Cristo y exaltar la obra del Espíritu Santo, pero cuando vamos a las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo, el cual es Dios, el cual es la tercera persona de la Trinidad, hace un ministerio que apunta a la segunda persona de la Trinidad y exalta a la segunda persona de la Trinidad, es decir, exalta a Cristo. Es importante decir esto, porque hoy en día muchas iglesias se hace un énfasis en el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Que según ellos el obrar del Espíritu Santo se lo atribuyen a caídas, a balbuceos y a cosas raras que pasan, ¿sí? El Espíritu Santo obviamente que obra porque es Dios, pero el Espíritu Santo no obra aparte de las Escrituras. eh, Parte del obrar del Espíritu Santo siempre lo vemos generalmente es con las Escrituras. El Espíritu Santo regenera, nos dice la Biblia, y lo hace cuando las Escrituras son expuestas. El Espíritu Santo sella, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, sella habiendo oído y creído. Entonces fuisteis sellado. El Espíritu Santo llena a un creyente, pero ¿cuándo lo llena? Cuando la palabra de Cristo es explicada, es leída, es meditada. La palabra de Cristo mora en abundancia, es lleno del Espíritu. El Espíritu ilumina cuando estamos estudiando la Biblia, cuando meditamos la Biblia. El Espíritu Santo también evidencia el fruto del Espíritu Santo, nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Y el fruto del Espíritu Santo es evidencia pone en evidencia el carácter de Cristo en la persona, o sea, va formando a Cristo en la persona. Es decir, siempre que vemos al Espíritu Santo, vemos que está haciendo un ministerio, está activo, obviamente, porque es Dios, el Espíritu Santo, pero de alguna manera lo que hace el Espíritu Santo es exaltar a la segunda persona de la Trinidad, exaltar a Cristo. Así que si alguien dice que el Espíritu Santo no está presente en nuestras iglesias o en nuestra iglesia, porque no hay lenguas tal vez, porque nadie se cae, porque no hay ruidos como por ahí se le atribuye, que tiene que haber un poquito más de ruido y de movimiento para decir que está el Espíritu Santo. Si una persona observa eso y dice que no está el Espíritu Santo, está llegando a una conclusión observando incorrectamente. Debería más bien observar si la palabra de Dios es predicada y si las personas están siendo transformadas por el ministerio de la palabra aplicado por el Espíritu Santo a la vida de las personas. Entonces no necesariamente tiene que haber cosas raras, sino que tiene que haber predicación de la Biblia, lo cual usa el Espíritu Santo para iluminar las mentes y para aplicarla en la vida de las personas y para transformar a esas personas a la imagen de Cristo. Si eso está pasando, ahí está el ministerio del Espíritu Santo. Ahí está el ministerio del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver el autor entonces, vamos a ver los destinatarios, vamos a ver el saludo, pero me gustaría que no lo veamos aparte el propósito de la carta, que es exaltar a Cristo. Me gustaría que veamos ya desde el inicio, desde el saludo, si bien como dije vamos a ver el autor, los destinatarios y el saludo con deseo de Pablo hacia los destinatarios, me gustaría que también podamos ver que un siervo de Dios, ¿no? Pensando en Pablo y aplicado a nosotros, que un siervo de Dios procura exaltar a Cristo, demostrando su preeminencia.
Un siervo de Dios procura exaltar a Cristo demostrando su preeminencia. Hay dos maneras en las que podemos exaltar a Cristo. Podemos exaltar a Cristo en nuestro ministerio, como lo hizo Pablo, y podemos exaltar a Cristo en nuestros hermanos o en la vida de nuestros hermanos, como también lo hizo Pablo. Entonces veamos el autor ahí en el versículo 1, pero veamos también que nosotros podemos exaltar a Cristo en nuestro ministerio como lo hizo Pablo. Bueno, el autor ya sabemos, o ya dijimos, es Pablo, lo dice ahí en el capítulo 1, en el verso 1, pero también en el verso 23, lo pueden ver después, y capítulo 4, verso 18. Es interesante pensar en el autor de esta carta, porque cuando pensamos en la vida de Pablo, era un hombre que perseguía a la iglesia, uno odiaba a Cristo. Ustedes recordarán que cuando Cristo lo interceda, lo cruza allí en Hechos capítulo 9, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es su odio era hacia los cristianos que exaltaban a Cristo, que tenían un mensaje cristocéntrico, y Pablo odiaba a los cristianos y al mensaje que ellos predicaban. Él odiaba a Cristo. Este mismo hombre ahora está preso por predicar a Cristo. Tiene gozo por las noticias de Epafras, porque les trajo noticias de que Cristo es exaltado en Colosas. Y escribe una carta que exalta a Cristo. Ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que puede hacer el Evangelio: tomar a una persona que no predica a Cristo, que menosprecia a Cristo y que de repente da su vida por Cristo. Y aunque Pablo comienza la carta, hermanos, como vemos con su nombre, él no busca ser central, él busca exaltar a Cristo desde el comienzo. Él lo hace desde el comienzo, se puede ver la centralidad de Cristo desde el inicio. Él habla que es apóstol, pero dice apóstol de Jesucristo. Habla de Timoteo como un hermano, y si prestamos atención, obviamente es hermano en Cristo. Los colosenses son santos y fieles en Cristo, y les desea gracia y paz, la cual es por medio de Cristo. En el saludo vemos que de entrada él exalta, de alguna manera, entre líneas, él exalta a Cristo. Y Pablo dice que es apóstol de Jesucristo. Probablemente Pablo tiene que empezar de esa manera para de alguna manera imponer su autoridad, no si de una mala manera, sino era necesario porque los colosenses no lo conocían. Es diferente cuando nosotros leemos la carta a los filipenses o la carta a los tesalonicenses, que ya los conocían, no comienza de esta manera, pero acá no lo conocían y tenía que él poner o imponer su autoridad y mostrar que es un apóstol y que lo que van a recibir es una carta con autoridad apostólica. Obviamente Pablo no está sacando chapa, sino más bien lo está haciendo por el bien de ellos, para demostrarles que el escrito que van a recibir tiene autoridad apostólica. La palabra apóstol, ustedes saben, es literalmente significa enviado, y obviamente enviado por un superior para una misión, o para cierta misión. En el caso de un apóstol, enviado por Jesucristo para una misión específica. La palabra apóstol tiene dos significados también en el Nuevo Testamento: un significado, podemos decir, más general, en un sentido todos los creyentes somos enviados, eso significa apóstol; en un sentido todos somos apóstoles, en el sentido general de que somos enviados a predicar el Evangelio. Pero la palabra también apóstol tiene un sentido especial, más restringido, y tiene que ver con los 12 apóstoles que el Señor eligió. Después Judas se pierde. En Hechos vemos que Matías toma su lugar, y luego el Señor toma a Pablo, y Pablo es uno de los apóstoles. Y está claro acá en el saludo de Pablo, en la introducción de la carta a los colosenses, que Pablo está usando el término apóstol en el sentido en el sentido especial, digamos, no general, porque se distingue de Timoteo, a quien llama hermano. Si estuviese hablando de apóstol en el sentido general, Timoteo también es un apóstol en ese sentido, porque es un enviado, pero Pablo, para demostrar que está hablando de que él es apóstol en el sentido especial, en el sentido que fue elegido y separado por el Señor para un trabajo específico, se diferencia de Timoteo y lo llama hermano.
Bueno, no cualquiera era un apóstol, tenemos que decir eso también. Había requisitos para ser un apóstol, algunos de esos requisitos escogidos por Jesús. Jesús los escogió, ustedes recordarán que Jesús pasó la noche orando y al otro día eligió a 12, quienes llegaron a ser sus apóstoles. Los apóstoles tuvieron que ser testigos de la resurrección de Cristo. Eso lo vemos ahí en Hechos 1:22, cuando tienen que elegir a Matías, luego que se perdió Judas. Tiene que elegir a Matías y uno de los requisitos tenía que ser un hombre que había estado con ellos y un hombre que tenía que haber visto al Cristo resucitado. Otro de los requisitos, obradores de milagros. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12, defendiendo su apostolado, que entre ellos, entre los corintios, hablando de Pablo, se hicieron las señales de un verdadero apóstol, señales, prodigios y milagros. Es decir, que la credencial, el documento de un apóstol de alguna manera eran milagros, pero milagros genuinos, como resucitar a un muerto, que lo hizo Pablo, como sanar, pero de verdad, no como la, las tonteras que vemos hoy. Entonces, estos son algunos de los requisitos. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas? ¿O qué era lo que hacían los apóstoles? Bueno, Jesús, ahí en Juan capítulo 14 al verso 16, habló mucho. Y una de las cosas que dijo, que cuando venga el Espíritu Santo, es decir, cuando Jesús muera, resucite y ascienda al cielo, va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, una de las cosas que va a hacer es recordarle a los apóstoles, porque con ellos estaba Jesús, les va a recordar todas las cosas que les fue dicho. Y Jesús dijo específicamente en Juan 16, de 2 al 15, anticipó que va a haber nueva revelación, aparte del Antiguo Testamento, que el Señor Jesús eh, habló del Antiguo Testamento como inspirado, dijo que iba a haber nueva revelación y que iba a ser escrita por esos apóstoles que él eligió. ¿Dónde está entonces esa revelación adicional que los apóstoles iban a escribir en las epístolas del Nuevo Testamento? Eso fue, eso fue lo que ellos escribieron, y acá tenemos una carta que Pablo escribe y que es inspirada por el Espíritu Santo y que es parte del Nuevo Testamento. Dice en segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. No es que él dijo voy a escribir algo a los colosenses, sino que inspirado por el Espíritu Santo lo guió y escribió. Y nos dice en Efesios capítulo 2, verso 20, que lo que los apóstoles que el Señor eligió, incluyendo a Pablo, lo que hacían ellos eran poner el fundamento. O sea, dice en Efesios 2:20 que los hermanos son edificados, o que la iglesia es edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles no inventan nada nuevo, sino que el Señor les recuerda la doctrina, el Señor los guía, el Espíritu Santo los guía. Ellos escriben las cartas del Nuevo Testamento, y una vez que termina Apocalipsis, en el año 95-96, se cierra el canon, los 66 libros. Tenemos el Antiguo Testamento que ya estaba escrito en el tiempo de Jesús. En el año 96 se termina de escribir Apocalipsis, las cartas de Juan, y tenemos todo el Nuevo Testamento escrito. Ese es el fundamento de los apóstoles. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora nosotros tenemos que ser edificados sobre ese fundamento. El fundamento se pone una sola vez, no se pone dos veces. Ya está puesto, lo escribieron los apóstoles, y tenemos que ser edificados con ese fundamento. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de quién, en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, eran instruidos, eran enseñados por la doctrina de los apóstoles. Cuando nosotros vemos a los apóstoles, y por ahí especialmente al apóstol Pablo, que es el que más tenemos escrito de él en el libro de los Hechos, junto con Pedro, vemos que Pablo iba a lugares, predicaba el Evangelio, entraba en la sinagoga, fundaban iglesia, establecía ancianos, no establecía otros apóstoles, establecía ancianos. Hechos 14:23, el apóstol va y está con las personas que les predicó el Evangelio y establece ancianos, entre ellos pastores. Cuando vamos a las cartas pastorales, a 1 Timoteo 3,
verso 1, encontramos los requisitos para los pastores y diáconos. En una iglesia hoy debe haber pastores, pluralidad, ¿sí? Cuando se pueda, se empieza con uno y en la medida que se pueda, tiene que haber pluralidad porque eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y diáconos, ¿sí? Nada de apóstoles, nada de profetas, nada de cosa rara. Pastores se encargan de tomar la revelación que ya está lista, de estudiar el texto, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, estudiar con diligencia el texto y explicar lo que ya está escrito, no traer nada nuevo, no hay revelación nueva, no hay sueño, no hay nada raro, ya está escrito, estudiamos lo que está en el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto a la Biblia. Entonces, era importante que los colosenses supieran de entrada que el que les iba a escribir era Pablo, apóstol, apóstol de Jesucristo. Pablo expone su autoridad de entrada, lo que escribe no es su propia opinión, sino que viene de Dios, ¿sí? Viene de Dios. Pablo fue interceptado por Jesús ahí en Hechos, 1 Corintios 9, Pablo dice que él es un apóstol de Jesucristo. En capítulo 15, del verso 8 al 10, habla de todos los apóstoles y dice que él es el último como un abortivo. Entonces Pablo aclara y especifica el derecho que tiene para escribir la carta. Su autoridad radica en que él es un apóstol de Jesucristo. Pablo no había estado nunca con los colosenses, por lo tanto era de suma importancia que supiesen que lo que iban a recibir tenía autoridad apostólica. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se autoproclamó a sí mismo, Pablo no se apartó a sí mismo, Pablo fue comisionado por Dios para predicar el Evangelio, especialmente a los gentiles, como nos dice la Biblia. Aunque él iba a la sinagoga y comenzaba en la sinagoga, su ministerio específicamente estaba dedicado a los gentiles. Lo podemos ver en Romanos capítulo 1, verso 1, 5 y otros más. A diferencia de los maestros, de los falsos maestros que estaban atacando la iglesia de los colosenses, maestros que buscaban minimizar a Cristo, acá tenemos al apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, exaltando a Cristo ya desde el inicio, desde el saludo. La enseñanza que tiene autoridad es la de Pablo, no es la de los apóstoles, no es la de los falsos maestros. Entonces, cuando llega esta carta a los colosenses, ellos tienen que evaluar, van a tener una carta inspirada, van a tener una carta canónica para evaluar y entender, ver quién es el que dice la verdad, los falsos maestros o el apóstol de Jesucristo. Y de esa manera ellos iban a poder disipar las dudas, iban a poder rechazar la falsa enseñanza, porque Pablo muy claramente va a enseñar la preeminencia de Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es expuesta, las dudas, la falsa doctrina y todas esas cosas que no son bíblicas, este, eh, se pueden ver a la luz de la Escritura y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, como los de Berea. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que ilumina en un lugar oscuro, para ser iluminados, para entender qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que obedecer en la palabra de Dios. ¿Sí? Palabra de Dios. Y Pablo dice ahí, terminando el verso 1, lo nombra a Timoteo, y dice, y al hermano Timoteo, como dijimos ya, separándolo de él es un apóstol, y el hermano Timoteo, un convertido bajo su ministerio, un colaborador suyo. Obviamente no está diciendo que Timoteo escribió, sino que estaba con él en el momento que escribió, al igual que Epafras, que visita a, a Pablo. Tenemos a Timoteo, ¿no? Visitando a su amigo, a su mentor también, el apóstol Pablo. Es un hermano, como dijimos, aunque no es un apóstol, pero es de suma importancia este hombre, este joven, y también me encanta y quiero resaltar que Pablo en la misma en una carta que escribe también desde la prisión, pero a los filipenses, Pablo dice de Timoteo, a nadie tengo del mismo sentir que Timoteo, que tan sinceramente se preocupe por ustedes. O sea, a nadie tengo del mismo sentir que yo, dice Pablo. Sí, Pablo, el corazón de Timoteo late como el de Pablo, por lo tanto podemos entender que el gozo por esta iglesia que comenzó en Colosas también era el gozo de Timoteo. No era un apóstol,
no tenía el mismo rol que Pablo, cada uno en su rol y también tenemos algo que aprender. No todos somos lo mismo, todos somos hermanos en Cristo. Algunos, en este caso Pablo era de apóstol, Timoteo no era un apóstol. Hoy hay pastor, va a haber pastores, diáconos, hermanos, diferentes rangos podemos decir, pero todos somos uno en Cristo y cada uno en su lugar buscando y haciendo lo que tenemos que hacer para el avance del Evangelio de Jesucristo. Y en eso estamos unidos y eso es lo que predicamos y eso es lo que proclamamos y cada uno en el rol que nos toca buscamos exaltar a Cristo. Un verdadero siervo de Dios procura exaltar a Cristo demostrando su preeminencia. Podemos exaltar a Cristo en nuestros ministerios, como lo hizo Pablo. Pablo exalta a Cristo de entrada en su ministerio. Si él no se goza, yo soy un apóstol, si no soy un apóstol de Jesucristo. Él está diciendo su ministerio, pero está poniendo en alto a Cristo. Nosotros podemos hacer lo mismo, no solo con ministerios eclesiásticos, sino con todo lo que somos en la vida. Sos un esposo, sos una esposa, sos un padre, sos una madre, sos un hijo, sos un empleado, sos un vecino. Y espero que en todo eso exaltes a Cristo, que se vea a Cristo, que seas santo en toda tu manera de vivir y que puedas exaltar a Cristo y decir como dijo Pablo, soy un padre que gracias a Dios estoy criando bien a mis hijos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy un esposo que estoy haciendo lo posible por amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Y que podamos exaltar a Cristo en todo, que podamos exaltar a Cristo en todo. Bien, pasemos a ver los destinatarios y el saludo. Los destinatarios y el saludo en el verso 2 y que también podamos ver, mientras vemos los destinatarios y el saludo, que también podamos exaltar o aprender a exaltar a Cristo en la vida de nuestros hermanos como lo hizo Pablo. Era costumbre de Pablo exaltar la obra de Cristo en los hermanos. Cuando Pablo escribió a los Corintios, una iglesia que le trajo dolor de cabeza, una iglesia bastante carnal, bastante carnal, cuando nosotros leemos ahí en capítulo 1, en el verso 4 y 5, Pablo da gracias a Dios por los hermanos, por la gracia de Dios en ustedes. O sea, Pablo no se enfoca en ellos aparte de la gracia. Pablo dice, doy gracias a Dios por la gracia de Dios en ustedes. Pablo de alguna manera exaltaba la obra de Cristo en ellos. Y Pablo les va a escribir a los destinatarios, que son los colosenses, y los va a describir de alguna manera, pero y en esa descripción va a exaltar la obra de Dios en ellos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Quiénes son los santos y fieles? Son los colosenses. Pero en esas palabras está exaltando la obra de Cristo, está exaltando lo que Cristo hizo en ellos. Los llama santos. La iglesia son las personas, no es el edificio. De hecho, no nos podemos congregar en este tiempo y damos gracias a Dios por el lugar, el edificio que tenemos, lo queremos, damos muchas gracias a Dios, lo cuidamos, pero entendemos que la iglesia son las personas y esas personas, el texto o el Nuevo Testamento la describe como santos. La palabra santo o el término santo significa separados, significa apartados por Dios y para Dios por medio de Cristo, obviamente. Ahí en capítulo 3, en el verso 12. Dice entonces como escogidos de Dios, santos y amados, escogidos de Dios, santos, apartados, ¿no? Del mundo para Dios. Dios los separa del mundo para él, como lo hizo con Pablo cuando iba camino a Damasco, no pertenecía a Dios, pero el Señor lo interceptó a Pablo y los separó, los sacó del mundo y lo trasladó, como dice Colosenses 1:13, del reino del dominio de las tinieblas, lo trasladó al reino de su amado Hijo, los separó para él, para el uso exclusivo. Pablo no era siervo de Dios, lo separó para que sea un siervo suyo. Pablo no vivía para la gloria de Dios, lo separó para que viva para su gloria. Y esta palabra santo obviamente nada tiene que ver con la aplicación que le dan los católicos al término santo. Ellos hablan de una persona llega a ser santa una vez que esa persona muere, es evaluada la obra de esas personas y si consideran que fueron siervos, ¿no? Según sus criterios, y si hicieron algún milagro, entonces la declaran santa a esa persona. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y como lo estamos viendo,
La Biblia dice que un santo es una persona que está viva físicamente, pero que está espiritualmente muerta y que no hizo nada para Dios, pero que Dios hizo algo por esa persona y la persona lo que hace es arrepentirse y creer en Jesús y en ese mismo momento la justifica y Dios declara a esa persona santa, santa. El calificativo santo es para todo creyente, no importa el tiempo que tengas en la fe. Es más, si no sos santo, no sos creyente. Si no sos santo, no sos salvo. Un salvo es un santo. Cuando Dios te salvó, Dios dice que sos santo, te apartó en ese momento para Él. Apartados del mundo para Dios, para su gloria. Así que podemos decir que en el sentido posicional un creyente es santo, pero obviamente también en la práctica. Y eso lo podemos ver en la palabra o en la siguiente descripción que Pablo da, dice santos y fieles, santos y fieles. La palabra fieles ahí puede significar creyentes, pero también puede estar hablando de, o también puede ser, por lo que significa la palabra, puede estar hablando de fieles en el sentido de creyentes o en el sentido de que se caracterizan por la fidelidad. Las dos definiciones se aplican. Probablemente Pablo tiene en mente las dos, ¿sí? Un santo no es alguien que dice que es santo nomás, sino que se caracteriza por ser un fiel, por ser una persona fiel, no perfecta, pero fiel. Los cristianos no se caracterizan por ser fieles por mérito propio, sino por ser fieles por la obra de Dios en ellos. Pablo era un hombre fiel, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice Pablo. Fíjense capítulo 1 en el verso 23. Dice en verso 22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor nos salvó. Y dice, si en verdad permanecéis en fe bien cimentado y constante, sin moveros de la esperanza, del Evangelio, etcétera. Si permanecéis, o sea, ustedes fueron reconciliados y después dice, si permanecéis, parece que hay una condición y que está hablando de salvación por obra. No, lo que está diciendo es que el Señor los salvó y que la evidencia de que los salvó es que permanecen, es que son fieles. Una característica de un creyente es que permanece, es que es fiel. Probablemente esta característica carecían, ¿no? Los falsos maestros, sin dudas. Y justamente carecían porque no eran santos, y porque no eran santos no eran salvos, y porque no eran salvos no eran fieles a Cristo. De hecho, estaban menospreciando a Cristo. Un siervo de Dios, un santo, se caracteriza por ser fiel. Y luego dice Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Estas personas están en Colosas. No dijimos mucho de Colosas, pero bueno, podemos decir que es una población, es un lugar donde la población primordialmente es gentil, aunque había judíos de unos 200 años atrás, había habido una colonia judía y ahí estaban seguramente, y había una mezcla, aunque mayormente eran gentiles. Y la población el grupo que constituía la iglesia también seguramente era una mezcla de gentiles y judíos, mayormente gentiles, pero también algunos judíos, sin duda, podemos ver eso después en las herejías que se meten, tienen una mezcla de judaísmo y herejías que tienen que ver con los gentiles, por lo cual nos damos cuenta que había una mezcla allí entre judíos y gentiles, hermanos en Cristo o hermanos porque están en Cristo. Y noten que dice hermanos en Cristo que están en Colosas. Hermanos en Cristo, pero hermanos que están en Colosas. Alguien dijo que los cristianos vivimos en dos dimensiones. Vivimos en el mundo. Ellos estaban en Colosas con sus obligaciones, pero estaban en Cristo. Nosotros vivimos en Hurlingham, en San Miguel, en Moreno, en Torcuato, en Granbur, en Morón, etcétera. Pero estemos donde estemos, estamos en Cristo, por lo cual tenemos que glorificar a Dios. Estemos donde estemos, donde quede nuestro trabajo, donde quede el lugar donde estemos, siempre
estamos en Cristo. Por lo tanto, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, siempre lo hacemos para la gloria de aquel en quien estamos, en Cristo. Jesús dijo que somos del mundo, hablando de los discípulos, pero se aplica a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pedro le dijo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, Pablo de entrada les quiere decir a ellos, los describe a ellos como santos y fieles. De entrada Pablo le dice, ustedes son santos, fueron apartados. La palabra enseguida le trae a la mente, fueron apartados. Y una característica más, ustedes son fieles, ustedes permanecen fieles, son hermanos, hermanos de la familia cuyo padre es Dios. Están en Colosas, pero están en Cristo. Está exaltando continuamente de entrada a la persona de Cristo. Y nosotros también tenemos que vivir de esa manera y aprender de Pablo. Podemos exaltar a Cristo en nuestro ministerio, como vimos, y podemos exaltar a Cristo en la vida de las personas, como lo hizo Pablo. Recordarnos, y si Pablo lo hacía en la vida de las personas, porque él se recordaba que él era un esclavo de Cristo. Y entender eso yo, y entender eso y recordárselo a las personas cuando pueda. Continuamente recordarles, estás en Cristo, sos un santo, sos alguien que la Biblia lo describe como un fiel. Acordate que sos un cristiano, estés donde estés. Viví para la gloria de Dios, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como vecino, como empleado, como jefe, como miembro de la iglesia. Viví, siempre vivís en Cristo, por lo tanto viví para su gloria. Y el deseo de Pablo para estos hermanos es de gracia y de paz. Que obviamente Dios es la fuente, como dice ahí, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, la fuente es Dios, pero esa gracia y esa paz se recibe por medio de Cristo. Y es interesante este, el orden de las palabras, no dice paz y gracia, sino gracia y paz. Gracia y paz. Si Dios no hubiese actuado con gracia, con amor, con misericordia para con nosotros, hoy estaríamos aún en nuestros pecados y no tendríamos paz en nuestra vida, en nuestro corazón, no tendríamos paz para con Dios y viviríamos con temor de lo que pasaría después de la muerte. Pero por cuanto Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y porque Él nos salvó por gracia, ahora tenemos paz para con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestra alma. ¿Sí? La paz para los griegos implicaba ausencia de conflicto. Eso es lo que significaba para los griegos, pero Pablo acá está usando el término no para hablar de ausencia de problemas, porque así no es en la vida del cristiano. De hecho, Pablo estaba en una situación que podemos decir problemática, estaba preso de manera injusta. Por lo tanto, cuando habla de paz, no está hablando de ausencia de problemas, sino más bien de la presencia de Dios en medio de los problemas, la presencia de Dios, la paz de Dios en el creyente. Y esto por los méritos de Cristo, el consuelo interno que viene por saber que estamos en paz con Dios, porque hemos sido redimidos, porque estamos completos en Cristo, porque Cristo nos salvó y tenemos tranquilidad, tenemos paz, pase lo que pase, sabemos de quién somos y a dónde vamos. Este es el deseo de Pablo para sus hermanos, que disfruten de la gracia y de la paz de Cristo. Pregunto, ¿estás en paz con Dios? ¿Conoce usted esa paz de la que Pablo habla? ¿La ha experimentado usted a esa paz? Esa paz se recibe o se llega a tener por gracia, por medio de la fe en el príncipe de la paz. La Biblia habla que Jesús, o uno de los términos, o de los títulos, o de los nombres que se le da a Jesús, es el príncipe de paz. La Biblia dice que nosotros estábamos enemistados, como Pablo estaba enemistado con Dios, nosotros estábamos enemistados con Dios por causa de nuestro pecado. Y Dios mandó a su Hijo, al príncipe de paz. Y Jesús se puso entre medio de nosotros y de Dios y recibió la ira que tenía que caer sobre nosotros para que nosotros podamos estar en paz
con Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene nadie viene al Padre si no es por Él. La Biblia dice que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo murió en la cruz cargando los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree. Resucitó al tercer día. Y si usted se arrepiente y cree, Dios le da la salvación por gracia y usted va a experimentar la paz de Dios, la paz para con Dios y la paz de Dios en su corazón. Así que por favor, venga Cristo y estará completo en Él. Su vida comenzará a tener sentido porque a partir de ese momento usted podrá vivir para el propósito para el cual fue creado, es decir, para su gloria. Porque al estar en Cristo usted comenzará a vivir para Él, para su gloria. Cristo vendrá a vivir en usted, usted participará de la naturaleza divina, Cristo viene a vivir en usted y a partir de ese momento usted podrá vivir para su gloria. Porque dice segunda de Pedro 1:3 que a partir de que usted es salvo, usted puede vivir o usted tiene todos los recursos para vivir una vida piadosa, una vida santa. Y entonces podrá vivir una vida cristocéntrica, con la guía bíblica y la ayuda del Espíritu Santo. Así, Pablo introduce una carta inspirada para ellos, para los colosenses, pero también para nosotros. Un autor vimos, destinatarios, los colosenses, vimos el saludo donde vimos también que un verdadero siervo de Dios procura exaltar a Cristo en su ministerio y en la vida de sus hermanos. Esperemos domingo tras domingo ser edificados con esta carta inspirada de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por poder comenzar a estudiar una carta, Señor, que exalta a la persona de Cristo. Queremos familiarizarnos con la carta, queremos aprender, Dios. Queremos entenderla. Domingo avanzar. Señor, anticipamos que vamos a ser enriquecidos, anticipamos que vamos a ser edificados. Pero Señor, ayúdanos con lo que aprendimos hoy, Dios. Queremos exaltar a tu Hijo en nuestras vidas. Sabemos que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Exalta a Cristo, pero no lo hace aparte de las Escrituras. Por eso, Señor, queremos conocer más y más a tu Hijo por medio de las Escrituras. Queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Queremos que el carácter de Cristo se vea en nuestras vidas y queremos que siempre que hablamos y que hacemos o lo que somos, podamos exaltar a Cristo Dios, que somos lo que somos por lo que Cristo hizo en nosotros, por la gracia de Dios en nosotros. Ayúdanos a vivir de una manera humilde reconociéndote, por favor Dios, y que la iglesia sea cristocéntrica, que podamos ajustarnos Dios a lo que tu palabra dice, a lo que el Espíritu Santo hace, exaltar a Cristo. Nosotros queremos unirnos en sintonía con el Espíritu Santo y exaltar a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.